Y a Juan José Bedregal y por supuesto a toda la audiencia de Panamericana. Quienes han estado escuchando el programa se habrán dado cuenta de que quien me antecedió en la palabra, Juan José, es la palabra del gobierno. Ha sido presentado como analista y puede serlo, pero para quienes no lo conocen es importante saber quién es Juan José Bedregal. Yo la primera vez que lo conocí en algún debate televisivo durante la campaña electoral. Él debatía representando al movimiento al socialismo. Y actualmente, y desde hace, no sé, como 2 años, casi desde el principio de esta legislatura, se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados. Es el brazo derecho del diputado Omar Yujra, quien a su vez es el brazo derecho de tanto el ministro Montenegro como del presidente Arce en materia económica. Entonces, que quede claro que lo que nos está dando Juan José no es una visión del analista, sino la visión oficial. Y creo que no cometo ninguna exageración al decirlo así, ¿correcto, Juan José? ¿No? Y bueno, Juan José es admirable, pero es muy disciplinado, ¿no? Lo han visto, ha venido con todos sus papelitos, ¿no? Es como decimos aquí, como decíamos en el colegio, un huasquiri, ¿no? Un huasquiri siempre aplicado, siempre disciplinado, hace a tiempo su tarea, pero hace a tiempo su tarea para dar la versión oficial del gobierno, que no necesariamente es la correcta, la cierta. Es más, es ya la costumbre y la regla de que la versión oficial del gobierno es la versión mentirosa. Entonces vamos desglosando lo que nos acaba de decir aquí Juan José. Primero, que si es una reposición del proyecto de ley 218 o de la ley abrogada 1386, entra en un tecnicismo que es absolutamente insustancial, intrascendente para el público que nos escucha. Entra en un tecnicismo de que si se trata de una reposición, que es un elemento de técnica legislativa que no se trata. O sea, han vuelto a meter el proyecto de ley, salvando estos tecnicismos de técnica parlamentaria, que el gobierno se comprometió a retirar, el 218. O sea, recordemos que hace 1 año y medio, en octubre del 2021, el gobierno estaba tramitando el proyecto de ley 218. Y la argumentación era exactamente la misma que nos acaba de decir Juan José, que es porque es un compromiso internacional con la GAFI y que esto hay que hacerlo. Pero los bolivianos, el pueblo boliviano, no es pues tan tonto como siempre piensa el gobierno. Inmediatamente, creo que el primer sector en reaccionar a esto fue el sector gremial, la familia gremial. Para ese entonces liderada por Francisco Figueroa, don Pancho Figueroa, que lamentablemente murió en octubre del año pasado, el 20 de octubre del año pasado, no recuerdo bien. En ese momento, el sector gremial se movilizó y se movilizó la ciudadanía entera, liderada por el sector gremial, acompañada por otros sectores populares, como el transporte, en fin, juntas vecinales, y por supuesto todas las organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados, colegios profesionales, entidades gremiales, empresariales, por el peligro que esto implicaba. Entre las cosas que decía en ese momento, le daba la facultad a un fiscal de bloquear tu cuenta, de allanar tu casa, de allanar tu negocio, de incautarte bienes sin una orden judicial. Y además, sin siquiera una notificación de un juez de que te habían abierto un proceso, a simple denuncia. Entonces, obviamente, y esto no era lo único, pero digamos es lo que recuerdo vívidamente, y esto movilizó todo el país. Recordemos 9 días de paro, al fin de los cuales sale la ministra de la Presidencia, la señora Prada, a anunciar el retiro del tratamiento de ese proyecto de ley, y el retiro definitivo. Luego, porque el pueblo no es tonto, sabíamos que, como aquí nos lo ha recordado Juan José, se había aprobado antes, pese a el rechazo, la oposición y las observaciones de los diputados de oposición, valga la redundancia,
se había aprobado la ley 1386 y se luchó por la abrogación de esa ley que ya existía, que era como el paraguas para todo el sistema. Entonces han vuelto a poner, o sea, después de que el gobierno se compromete ante la población, el propio presidente Arce Catacora, sus ministros, primero a retirar el proyecto de ley 218, luego tramitan con su mayoría y su rodillo parlamentario una ley que abroga la ley 1386, y un año y medio después, pensando que el pueblo boliviano es tonto y de muy corta memoria, vuelven a meter otro proyecto de ley. Cierto, es otro proyecto de ley. Y si algún parlamentario habrá utilizado el término de reponer, no lo ha utilizado en el sentido estricto de técnica legislativa, sino que está volviendo a poner sobre la mesa los mismos temas que ya fueron rechazados por la población boliviana. Yo creo que a nadie le queda duda que si alguien utilizó el término reposición es en el sentido de lo que significa reponer un tema y no en el sentido de huasquiri que le quiere dar de técnica legislativa. Primer punto. Segundo punto. Como suele hacer el gobierno, siempre le pone un celofán positivo que se ve bien a algo muy perverso. Aquí a través de Juan José, el gobierno nos quiere hacer creer a la población de que se trata de un compromiso internacional para algo noble. Voy a leer algunas, nos habla que la GAFI, el Grupo de Acción Financiera, con su brazo latinoamericano, tiene 40 recomendaciones, es cierto, yo me las he leído las 40, me las he leído en su idioma original en inglés y también en español. En ningún momento habla de estas atrocidades de cambio en el sistema penal. Haciendo un resumen de las recomendaciones de la GAFI, del GAFI con relación a lo que podríamos entender por tema penal, yo puedo identificar 6. 1, que recomienda, además es una recomendación, ¿no? Y sí, es obligación de los Estados miembros seguir las recomendaciones, pero ¿qué recomienda? Tipificación del delito de lavado de dinero. Tipifiquen el delito de lavado de dinero en el Código Penal. Perfecto. Hay actividades ilícitas, narcotráfico, contrabando, corrupción pública, de que eso sí que podemos hablar mucho ahorita sobre el MAS. Y si el MAS quisiera, realmente debería tipificar el delito de corrupción pública y el lavado de dinero de ese delito. Pero, obviamente, nadie se sorprende que el proyecto de ley no menciona para nada esto. Segundo, investigación y persecución del delito. Obviamente, cuando hay el delito de lavado de dinero, hay que investigarlo y perseguirlo. 3, confiscación de activos. Los Estados miembros deben contar con sistemas efectivos de confiscación de activos derivados de actividades delictivas. Claro, si haces narcotráfico, lavas dinero del narcotráfico, el producto de ese lavado te lo tienen que confiscar. ¿Quién se opone a eso? Nadie. Estas son las recomendaciones del GAFI. Cooperación internacional, protección de los testigos, etc. En ningún momento recomienda la GAFI cambiar la tipificación del delito de terrorismo. No tengo conmigo el proyecto de ley, pero estoy seguro que Juan José sí lo tiene, si me lo presta, o si quiere, voy a decir de memoria, no quiero alejarme mucho. Pero el proyecto de ley, en su tema más alarmante, pretende cambiar el artículo 133 del Código Penal en la tipificación de terrorismo. Y ahí tiene 2 elementos que en ningún momento lo menciona, por Dios, este Grupo de Acción Financiera de las Naciones Unidas. Y es ahí donde está la trampa, la mentira, el engaño, el embuste perverso al que está acostumbrado el gobierno. Porque la GAFI habla de cosas financieras, no de terrorismo. Y en la tipificación que quiere poner el gobierno de terrorismo, parte de la tipificación, y aquí emplazo a Juan José a que me desmienta si estoy diciendo algo que no está ahí. 1, como concepto de terrorismo pone subvertir el orden constitucional o pretender, no sé qué palabra usa, pero el equivalente a tumbar un gobierno, que es justamente la mentira con la que el gobierno, sin esta ley, tiene más de 200 presos políticos, porque dice que hubo golpe. Y cada vez que hay una protesta social, como el paro
de 36 días en Santa Cruz o el de 9 días aquella vez, salen las autoridades del gobierno y las autoridades como el procurador y todo a decir que lo que están queriendo es romper el orden constitucional. Todos los discursos del presidente Arce Catacora, cuando alguien lo critica, dice, es que me quieren tumbar, es que están queriendo romper el orden constitucional, y con este proyecto de ley lo quieren tipificar como acto de terrorismo. Y en ese mismo párrafo, y ojo, si piensan que esto es grave, no es lo peor, José Luis, escuchen lo que es lo peor. Dentro de la tipificación de terrorismo, dice pretender obligar al gobierno, ¿no?, a que haga o deje de hacer algo, deje de tomar alguna medida. Entonces, digamos, cuando exigíamos que se realizara el censo, obligar al gobierno a hacer algo que no quiere hacer, terrorismo. Los maestros que en estos días han estado marchando, entre otras cosas, oponiéndose a la malla curricular, pretenden evitar que el gobierno haga algo, terrorismo. Entonces, esto es claramente, y es una desfachatez única por parte del gobierno, querer negarlo. Esto es claramente otro intento de criminalizar la protesta. Y entonces, todo esto tiene esta primera figura porque este proyecto de ley marca 4 figuras penales que nos alarman. La primera es esta que acabo de explicar, de cambiar el concepto de terrorismo. Y lo digo enfáticamente. Y le exijo a Juan José que nos diga en qué parte de la GAFI, de las recomendaciones de las 40 que acaba de mencionar, nos menciona estas cosas, porque es una gran mentira. Y lo desafío aquí públicamente a que me desmienta. Segundo, la segunda figura es la legitimación de ganancias ilícitas. Ahí ya digamos que ya hay una correlación, porque una cosa es, si hay narcotráfico, entonces el lavado del dinero del narcotráfico con legitimación de ganancias ilícitas, ahí ya se activa el mecanismo. Que nos lleva a la tercera figura, el decomiso de bienes, e incautación de bienes. Entonces, esto es un tema muy diferente. Y de financiamiento al terrorismo, perdón, era la segunda, la tercera, legitimación de ganancias ilícitas, y la cuarta, la incautación y decomiso de bienes. Entonces, si protestar contra el gobierno, como lo están haciendo los maestros, como lo hace cualquier sector, es terrorismo, entonces, digamos, pagarle el transporte, digamos, a un grupo. O como cuando vinieron aquí la marcha indígena, la recibió la ciudad de La Paz cuando marchaban por el Tibnis, y todos los ciudadanos salieron a darle vituallas, a darle alimentación. Con este proyecto de ley eso es financiamiento al terrorismo. Entonces, si estás financiando al terrorismo, te incautan tus bienes. ¿Te das cuenta? ¿No? Y si por una de esas, ¿no?, le compras su auto a un dirigente gremial o algo, fácilmente te pueden acusar de legitimación de ganancias ilícitas, como fuera. El tema es que este debate ya lo tuvo la sociedad boliviana y en consenso dijo no, y el gobierno aceptó ese veredicto del soberano, lo aceptó, agachó la cabeza, paró la tramitación del proyecto de ley 218, abrogó con su rodillo parlamentario azul la ley 1386, y luego, hechos los tontos, pero peor, pensando que el pueblo boliviano es más tonto que eso, nos quiere volver a meter esta trampa. Y el pueblo boliviano, y con esto termino mi intervención, antes de ayer, en Cochabamba, se reunió en un ampliado de emergencia el sector gremial, con la ausencia de don Pancho Figueroa, lamentablemente, pero en una unidad épica sacaron una resolución. Y el día de ayer, la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia presentó en la Cámara de Diputados una carta dirigida al diputado Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución, en que le piden respetuosamente no dar tratamiento a este proyecto de ley. Le dan 72 horas y anuncian medidas en caso de que no se los escuche. En otras palabras, el gobierno, en un momento en que había dicho que me callo ahorita, pero lo hace en un momento de ya abierta
inocultable crisis económica y en un momento en que además pretende volverse a adueñar de la justicia con el reglamento espurio, trucho que sacó para las elecciones judiciales. O sea, estamos en un momento crítico para Bolivia y el gobierno no se da cuenta, está jugando con fuego. Muchas gracias, diputado Miguel Roca. ¿Qué dice